Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Estoy en el estudio. ¿Vieron qué lindo? La mascarilla está aquí, pero no se ha usado el estudio hoy, así que estamos con libertad de poder y a la distancia prudente. Me alegro que Puerto Rico haya reaccionado bien, ¿verdad?, al tema de la necesidad de seguir usando las mascarillas y teniendo las distancias prudentes y todo eso, porque se ha logrado bajar significativamente la enfermedad de COVID. Y tenemos esperanzas de que pronto pues ya pueda ser como una gripe, como algo, pero va a estar con nosotros por mucho tiempo. Hoy es un día muy especial. Tengo un invitado súper especial que nunca ha estado en Voz Alternativa. Mis amigos y amigas me dicen, oye, ¿de dónde tú sacas tanta gente buena para ir a ese programa? Y yo, pues de Puerto Rico. ¿De dónde va a ser? De donde más gente talentosa y con capacidades hay. Lo que pasa es que los tenemos escondidos, no los reconocemos, no le damos, ¿verdad?, la visibilidad que tienen. Si los periódicos estuvieran llenos de las noticias de los proyectos y programas que hace la gente que ha pasado por acá, y fíjense que en casi 6 años, poniendo una media de 2 o 3 personas por semana, es mucha gente, ¿verdad? Estamos hablando de más de 600 personas que forman un cuerpo de talentos y capacidades de este país extraordinario, porque yo los busco así como hormiguitas. Y hoy tengo uno de esos. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero decirles que estén pendientes de 2 cosas internacionales que son muy importantes. Hoy se vota en Chile la nueva Constitución. Este es un proyecto que ha emanado de un proceso de una asamblea constitucional que lleva más de un año trabajando, que ha producido un documento, a mi juicio, un gran documento, quizás con un problema y con un error que es demasiado largo, demasiado detallado para hacer una constitución, ¿verdad? Mucha gente dice que eso es lo que se quiere, que la constitución garantice cosas concretas que estén ahí y que después no queden en el aire, como la constitución nuestra, que tiene muy poquitas páginas, ¿verdad? La de Chile tiene más de 1000 páginas, la que se presenta hoy a discusión, y eso ha hecho un poco difícil, me parece, que la gente entienda cuáles son los elementos claves de esa constitución. De todas maneras, le deseamos lo mejor al proceso chileno. Yo personalmente espero que se apruebe esa constitución. El país está muy polarizado, las fuerzas de derechas están totalmente opuestas a sustituir esta nueva constitución por la que prevalecía durante el régimen de Pinochet. Fíjense que todavía parte de la población reclama y reivindica al dictador Pinochet. Eso es duro de tragar. Y esta mañana hubo disturbios porque las fuerzas contrarias a la Constitución intervinieron una marcha y una bicicleteada que tenían los jóvenes que apoyan la Constitución, y hay varios heridos. Fue una situación bastante, entraron con caballos y con carretas de caballos arrastrando gente, muy penosa que estén sucediendo cosas como esa en América Latina. Y también tenemos, ¿verdad?, la secuencia del caso del intento de asesinato de la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que ayer se dio a conocer la primera investigación del arma, y del arma aparentemente estaba todo bien, en el arma no disparó porque se encajó, algo que suele suceder, parece que en algunos tipos de pistolas. Yo no sé mucho o nada de armas, pero efectivamente parece que se trató de un intento de asesinato, es lo que la investigación inicial señala. Esas 2 noticias están ¿verdad?, en buena parte de la prensa internacional hoy. Así que vamos, bienvenido, profesor, doctor
licenciado, no sé ni cómo llamarle. Muchas gracias, con el título no hace la cosa. Muchas gracias. Con tantos títulos que tiene el doctor José Efraín Hernández Acevedo. Doctor 1, porque tiene un segundo doctorado que está en camino también, así que tendríamos que llamarle después doctor 2. Muchas gracias, Marcia. Para mí es un privilegio estar contigo aquí esta mañana. Hay mucha gente que yo sigo, ¿verdad? Que yo le echo el ojo, porque cuando uno trabaja en esto, pues tiene obligación de leer todas las columnas de opinión que salen en el país. Y bueno, hay algunas excepcionales como las que él escribe y hay otras que pueden pasar sin pena ni gloria, pero esas yo las archivo, hago una fichita y en su momento, pues momento que se dé la oportunidad, pues podemos traerlo a Voz Alternativa. José Efraín Hernández Acevedo es catedrático asociado y director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Humanísticos de la Universidad Interamericana, del recinto metropolitano. Estudió economía en la universidad en Río Piedra, colega mío en esa primera formación. Luego estudió Derecho y se graduó con honores de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Obtuvo una maestría en Administración Pública de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, un doctorado en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y en este momento, y también hizo una maestría en Derecho en la Complutense y actualmente estudia en el programa de doctorado en Liderazgo de Organizaciones Educativas de la Facultad de Educación de la UPR. No tiene pared para poner tantos títulos. Lo tengo por ahí en una esquina en mi casa. Lo importante es lo que hace con ese conocimiento. Claro, lo que es, exactamente. Lo importante es lo que hace, lo que puede hacer y lo que nos puede dar a Puerto Rico a partir de toda esa experiencia vasta. Ha sido miembro del Senado Académico del Recinto Metro, vicepresidente de dicho cuerpo y egresó de la Academia para el Desarrollo Gerencial de Líderes de la propia Universidad Interamericana y del Instituto de Gestión y Liderazgo de la Organización Universitaria Interamericana. Además, es abogado, ¿verdad? Con todos esos estudios en derechos, como dije, y notario, admitido al ejercicio de la profesión por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, e integra la Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico del Colegio de Abogados, una comisión muy importante, tal vez la más importante del Colegio de Abogados, porque yo personalmente creo que ya es hora de mirar algunos asuntos en nuestra Constitución que siempre se le ha tenido miedo. Se piensa que la Constitución es una especie de carta escrita en piedra que no se puede tocar y que si se toca se daña todo, ¿no? Históricamente ha habido mucho miedo de tocar la Constitución, pero sin duda hay muchos elementos, probablemente en esta discusión van a ir saliendo muchos elementos que deben revisarse. Los pasos de la vida hace que me encontrara con el doctor Hernández Acevedo en la reciente visita del expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Como le decía, yo he seguido los pasos de nuestro invitado de hoy y ahí aproveché para hacerle el acercamiento. He leído sus columnas en los diarios del país y reconozco, ¿verdad?, el valor, los valores. En él reconozco los valores cruciales de una persona realmente comprometida con Puerto Rico. En el programa yo quisiera empezar con un primer recuento del mensaje que trajo y el porqué de la visita de Leonel Fernández a Puerto Rico, pero después vamos a mirar particularmente la situación de Puerto Rico en varias áreas que él ha trabajado con mucha rigurosidad, y también mirando desde otro lugar a Puerto Rico, porque el doctor Hernández Acevedo ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estudiar fuera de Puerto Rico, de mirar al país desde otro lugar, y eso es realmente
uno no se da cuenta hasta que lo hace de lo importante que es, ¿verdad? Salir del ámbito chico. Así que encantada en que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Te pido que nos tuviéramos, por favor, colega. Muchas gracias, Marcia, por esa introducción. No era necesario, pero muchas gracias para aquellos que no me conozcan. A mí me gusta que la gente sepa lo que... No es por ti, es para que la gente sepa lo que tiene Puerto Rico. Sí. Pues nada, y para mí es un honor estar aquí. Yo pues también pues la seguía a usted desde que era no me vas a decir estudiante usted, de bachillerato. Porque entonces empieza a poner las diferencias. No, para nada, pero siempre me gustaban los análisis que usted hacía en Puerto Rico, donde hacen falta más analistas políticos mujeres que vean el país. A mí me gusta escuchar sus opiniones, sus sugerencias, sus recomendaciones de otro punto de vista, ¿no? Como mujer, y hace tanta falta en la radio y en los medios de comunicación más analistas que vayan y presenten su punto de vista. Yo pues la recuerdo a usted y cuando me parece una sesión diaria en las noticias o por lo menos semanal, en las noticias de Tele 11 en aquella época, ¿no? Yo estuve en Tele 11, en Guapa, en Telemundo, con programas diarios, con segmentos diarios en el noticiero, con programas de entrevistas en prime time. Y yo desde que era un joven universitario siempre pues tenía muchos analistas que yo seguía, Benifranqui Cerezo, que escuchaba a su hija aquí antes de este programa, José Arsenio Torres, Juan Manuel García Basalaco, Antonio Fernán López Cepero, y siempre, ¿verdad? me escuchaba sus voces con sus distintas opiniones. Eran personas que respetaba, versadas en sus áreas y demás, que infundían a través de las ondas radiales y los medios de comunicación conocimiento. Claro. Porque en estos tiempos lo que abunda es la estridencia y en las redes sociales pues es tan difícil uno encontrar voces así. Pues todo se ha convertido en una charlatanería, en el insulto, la persecución y el atacar a la persona, ¿no? Y un mundo de verdad que pues, ya Humberto Eco lo pronosticaba, lo que iba a pasar en eso, y pues no, ahí la pegó. Hay una cosa que yo creo que es importante señalar, ¿verdad? No es lo mismo opinar que analizar. Claro. Entonces, opiniones tenemos todos. Claro. Capacidad de leer los diarios y opinar sobre algo que salió en las noticias. Casi todo tenemos. Bueno, igual la gente opina, tengan con qué o no. Sí, pero hoy todo el mundo, usted ve que cualquiera es analista político. ¿Usted se ha fijado? Analista político, o sea, lo que hay que estudiar y lo que hay que mirar y las variables que hay que considerar y que hay que cruzar y que... No, ¿verdad? Pero ahora usted ve la radio y se da cuenta que aquí cualquier... persona le llaman analista político y tú dices, bueno, pero ¿y qué? No, porque es que este fue legislador, o es que incluso gente que ha sido convicta por corrupción, le dan tratamiento de analista político. De analista político, así que es una vergüenza. Imagínese usted hasta dónde hemos llegado. Así es. Y yo con ese grupo, ¿verdad? Pues no quiero Imagínese. Mientras más lejos mejor. Vamos a empezar y comentar con la gente porque vino Leonel Fernández a Puerto Rico, ¿verdad? Leonel estuvo, o está todavía hoy, yo hubiera querido que estuviera por lo menos un rato en el programa, pero coincidía con una actividad en el Colegio de Abogados que tiene con la comunidad dominicana. Pero él hizo 2 actividades académicas importantes, una en la Universidad de Puerto Rico, organizada por la Facultad de Empresas, tengo entendido, y otra realizada el viernes por la noche, organizada entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Fundación Luis Muñoz Marín, que a mí me llamó mucho la atención de su interés. Yo conozco a Leonel Fernández desde hace mucho tiempo. Yo no quiero hablar del tiempo porque me escracho cada vez. Qué va. Cada vez que digo que he hecho tantas cosas hacia atrás. Pero desde que era líder estudiantil en Dominicana y yo en Puerto Rico, y nos cruzamos en un par de encuentros internacionales, y desde ahí nos hemos seguido en contacto, ¿no? Lo visité hace muy poco, en octubre estuve
en octubre del año pasado, estuve en República Dominicana y me mandó un mensaje que sabía que yo estaba que estaba en Dominicana y que no me fuera sin pasar a verlo. Y tuve la grata experiencia de, bueno, casi me deja el avión, pero de poder pasar por la oficina y conversar un rato. Tal vez lo que más impresiona de Leonel Fernández es su capacidad de lectura y de análisis, ¿verdad? Yo no he conocido a ningún presidente de ningún país del mundo tan metido en genuinamente querer comprender una realidad, la que sea, ¿verdad? Es un voraz lector. Su oficina es de las oficinas más interesantes que yo he visto, llena de libros, pero llena de libros, más que las que podemos tener nosotros. Y además clasificados de una manera que a mí siempre me resulta curiosa, porque dan cuenta de lo que ha leído, de lo que no ha podido leer todavía, pero que lo tiene en agenda. Entonces tiene, ¿verdad?, columnas de libros de estos son esenciales. Por ejemplo, tema globalización, esenciales, y ahí están los esenciales de globalización. Tema de pobreza y políticas sociales, los esenciales. Y en otra columna están por leer, o sea que ahí se ve un proceso, ¿verdad?, de adquisición de conocimiento por parte de él, y eso realmente sorprende. Así es. Y cuando él habla, ¿verdad?, contémosle un poco, cuando él habla refleja eso. Sí, a la verdad que yo me sorprendí, ¿verdad? Yo no había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente y le comentaba casualmente eso mismo a mi esposa cuando llegué. Yo decía, bueno, yo no recuerdo por lo menos de los políticos, gobernadores puertorriqueños en los últimos tal vez 30 años que puedan pararse frente a un auditorio, a un público, y puedan hacer un análisis no tan solo de la realidad, de la historia de su país, de la región. Sí, de la historia de su país, de los últimos, yo diría, de la era de independiente para acá, ¿verdad? Porque la República Dominicana tuvo dos fases de independencia, ¿no? Y entonces eso contextualizarlo con el Caribe y con toda Hispanoamérica, y con amplio conocimiento, ¿no?, de la realidad social de su país, de la situación actual de su país, de cómo, por ejemplo, toda esta situación de la pandemia afectó la economía de los dominicanos, y de cómo poco a poco pues han tratado de ir saliendo de la situación en la que se encuentra y del contexto global que se está viviendo en toda Hispanoamérica. Entonces, decía, nosotros no hemos tenido un gobernante, por lo menos en los últimos 30 años. Tal vez yo diría Rafael Hernández Colón, Muñoz Marín, en alguna época, pero yo no lo recuerdo de los 90 para acá, algún gobernante que pueda hablar con esa amplitud de conocimiento y de respeto hacia las ciencias sociales. Desde que él mencionó ahí el Flasco. Sí, no voy a decir nombre, pero diría, ¿sabrá Dios alguno de los últimos gobernadores de qué estaba hablando? Ninguno, te aseguro. Una de las cosas que a mí siempre me llama la atención, ¿verdad? En esta reunión del viernes había mucha gente de historia, los historiadores del país, ¿verdad? Historiadores. Estaba Sofi, la cantante, que es muy querida por los dominicanos. Y él logra, frente a públicos muy exigentes, como pueden ser los públicos académicos en Puerto Rico, académicos, ¿verdad?, en Puerto Rico, logra un diálogo con ellos, porque maneja la fuente, porque hace investigación. Pero una de las cosas que más me llama la atención y que yo siempre trato de tenerlo presente en mi trabajo, es ver cómo la historia nos ayuda a entender el presente, no para explicarlo en un libro, sino para cambiarlo, ¿verdad? Sí, es que entonces, para elaborar perspectivas sobre lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, entonces uno ve ese proceso mental en él, que es un académico riguroso, que trata de ser lo más riguroso que se puede ser, pero con una perspectiva de ver, yo quiero como político tratar de cambiar eso.
Y en su gobierno, eso que tú decías, su capacidad de entender el mundo global, fue muy claro. República Dominicana, desde su primer gobierno, entró a participar en todos los organismos que aquí nadie sabe ni que existen, ¿verdad? Y le dio una visibilidad a República Dominicana. Y esa visibilidad atrajo no solamente al turista que va por las playas y el sol a Samaná y a todas las bellas zonas de resort que tiene Dominicana, sino las convenciones del Sistema de Naciones Unidas. Reuniones del Sistema de Naciones Unidas empezaron y de otros organismos fuera del Sistema de Naciones Unidas a darse en República Dominicana, porque él tenía allí, ¿verdad? Se enviaba representación y ofrecían al país. Y eso le dio a República Dominicana un paso adelante. Ahí nos sacó de carrera a Puerto Rico. Sí, ¿no? Y la presencia internacional que tiene la República Dominicana, que muy bien pudo haberse quedado, como tú señalas, como un país dedicado única y exclusivamente al turismo. Como sabemos que hay muchas naciones hermanas cerca de nosotros, que pues su economía única y exclusivamente depende del turismo, sino que se integró a estos organismos internacionales. Se benefició de la soberanía política que tiene la República Dominicana para llegar a este tipo de acuerdos, tanto en lo comercial, ¿verdad? Pactos comerciales y económicos, para que redundaron en beneficio de la República Dominicana. Por ejemplo, señaló allí que bajo su presidencia, pues la República Dominicana fue la segunda o la tercera economía en toda Latinoamérica. Pero fue la primera en crecimiento, llegó a crecer más de 7%. Y palpable. ¿Tú sabes cómo yo me daba cuenta de eso? Cuando yo llegué, yo tuve una pasantía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y hacía bastante tiempo que no iba, y también he ido a dar clase allá. La cantidad de torres de construcción, y se veía el cambio, era palpable. Y por ejemplo, y me llamó mucho la atención también los planes que él tiene para integrar también a Haití, que pues lamentablemente aquí nadie habla de Haití. Recuerdo que yo hablaba recientemente con un buen amigo mío haitiano y me decía, bueno, pero tú eres de las pocas personas en Puerto Rico que me habla y me pregunta y se interesa por Haití. Y entonces él sabe que el desarrollo económico de la República Dominicana también tiene que ir de la mano con el desarrollo económico de Haití, donde ahora mismo pues es un estado fallido. O sea, allí lo último que este amigo me comentaba era que son unos pandilleros, ¿no? Son grupos pandilleros los que dominan allí en la nación, imagínate. Totalmente. Eso yo creo que fue su política hacia Haití, es bastante distinta de la que se está haciendo ahora, de dividir aún más la... ¿verdad? Sí, ¿no? Y de las políticas que se habían estado haciendo los últimos gobiernos, de catalogar gente como apátridas y sacarlos y tirarlos para allá, como si, tú sabes, porque ellos son personas que nacieron allí en la República Dominicana, que se han integrado a esa sociedad, como tú ahora sacarlos porque no tienen nacionalidad. Y entonces, ¿cómo la diversificación de la República Dominicana, que como él señalaba, bueno, esto está chévere, los tabacos, el turismo y demás, pero aquí tenemos que también producir y exportar en otros campos como los de la alta tecnología, que él nos hizo un cuento allí de una ocasión que él fue a Silicon Valley y se encontró ahí un producto, creo que una gorra que decía hecho en República Dominicana. Y él decía, bueno, no, ahora yo no quiero solamente la gorra, yo quiero que hayan microchips, que hayan elementos de alta tecnología hechos en la República Dominicana. Sí, el énfasis de la producción también fue algo muy característico de su gobierno. Hay otra cosa que a mí me había llamado la atención, y es que él estuvo dispuesto, un gobernante que está dispuesto a ser evaluado por el sistema internacional, es raro, ¿verdad? Porque nadie quiere hacer benchmarking en Puerto Rico, nadie quiere compararse cómo está Puerto Rico en relación en X o Y variable. Y
de las primeras cosas que hizo Lionel fue crear una oficina de desarrollo humano para que se hicieran todas las mediciones de desarrollo humano independiente, le dio el dinero para que evaluaran. Pero después el Banco Interamericano de Desarrollo eligió una serie de países que estaban dispuestos a conducir lo que se llamó el diálogo social, dirigido a generar pactos sociales, pactos entre quienes, entre el gobierno, los sindicatos, los trabajadores, ¿verdad?, los empresarios, las organizaciones sociales, sobre asuntos clave: educación, salud, vivienda. Y a mí me toca porque el Banco Interamericano me había contratado para evaluar una serie de ejercicios de esos que se estaban dando, y estuve en Guatemala, estuve en Honduras, estuve en Ecuador y estuve en República Dominicana, que eran los cinco proyectos que se habían diseñado, y fui a ver el proceso donde estaba el presidente siendo por todos lados cuestionado, preguntado y negociando y ¿verdad?, dialogando para llegar a un acuerdo. Yo decía, ¿cuándo yo veré un día así en Puerto Rico? ¿Verdad? Que nuestro jefe de gobierno se siente con la sociedad a decir, vamos a acordar un pacto aquí. Sí, lamentablemente aquí en Puerto Rico pues vivimos unas relaciones antagónicas, o sea, se ven estos sectores, por ejemplo, como enemigos del gobierno, y el gobierno ve al sector sindical como un enemigo, ve a los grupos que abogan por los derechos de sus comunidades como enemigos, como gente que viene a causar problemas, y en cosas, por ejemplo, como el de la educación. O sea, ¿por qué aquí no se puede llegar a un entendido mínimo si eso es para beneficio de nuestra juventud, de nuestros niños? O sea, ¿por qué no se puede crear planes más allá de 4 años donde los servicios a la educación de nuestros jóvenes, nuestros niños y niñas, lleguen realmente a la escuela y no veamos lo que está ocurriendo, que se queda muchas veces eso en la administración central y no llega sobre las materias que a enseñarse, los exámenes estandarizados que nos lleven a la par con lo que está pasando en nuestros pueblos hermanos en Latinoamérica? Que una de las críticas, ¿verdad?, que tienes que haberla escuchado muchísimas veces en tu experiencia en Latinoamérica, que nosotros aquí en Puerto Rico vivimos de espalda a Latinoamérica y nos miramos solamente Totalmente. al norte como el modelo a seguir cuando hay tantas cosas ocurriendo. Y cuando nos dan una oportunidad, como nos la dieron en formando parte de la Secretaría General Iberoamericana, pues Puerto Rico no quería ir a las reuniones que iban los ministros de educación, por ejemplo, todos los ministros de educación de la región, porque alguien podía decir que eso era jugar a la República. Entonces, increíble. Tuvimos que empezar, ¿verdad? Yo tenía mucha relación con ese organismo a través de Claxo, el organismo que yo dirigía en Argentina. Entonces, pues yo llegaba a una reunión y me caían a palo, quienes sabían que yo era puertorriqueña, pero ustedes son unos irresponsables, ustedes dicen que van y después no van, no mantienen una consistencia en la relación. Así que tenemos mucho que aprender de República Dominicana y de las cosas que República Dominicana ha hecho. Tenemos que mirar mucho más al Caribe, tenemos que mirar mucho más a América Latina. Definitivamente. Y en el caso de la República Dominicana, que tiene un sistema universitario con universidad de primera. Que le decía yo al doctor Fernández el viernes que eso no se ha sabido explotar ni aquí ni allá. Sí. Allí podrían haber, ellos podrían promocionar universidades acá, porque yo sé que aquí van muchos estudiantes a estudiar medicina, pero hay otras disciplinas, incluso a nivel doctoral. Hay una oferta que no se ofrece aquí que podría aprovecharse llevando estudiantes a estudiar allá y de igual manera dominicanos estudiando acá. Todo el Caribe tenemos que sentarnos a plantear eso. Vamos a una pausa y seguimos de inmediato y ya empezamos a trabajar más directamente con Puerto Rico. Excelente. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
Bueno, mis amigos y amigas, estamos de nuevo aquí en el estudio hoy de Voz Alternativa y estamos con un invitado muy, muy especial, que es el doctor José Efraín Hernández Acevedo, director de la Escuela de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Interamericana Intermetro. Y estamos mirando un poco a Puerto Rico desde la coyuntura internacional, ¿verdad? En varios temas. Empezamos a hablar de lo que fue unas actividades que se realizaron en los pasados días en diversos lugares en Puerto Rico con la visita del expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y cómo, ¿verdad?, eso nos da pie para una reflexión. Yo creo que a todos los que estuvimos en esas sesiones, pues nos dio un pie para pensar a Puerto Rico de otra manera y mirar lo que República Dominicana hizo y cómo República Dominicana le pasó por encima muy rápidamente y se colocó en un lugar de una economía más dinámica, de crecimiento, de mayor equidad, porque empezó a desarrollar planes de equidad, que es lo que ha hecho Puerto Rico. Entonces, eso que siempre se pensaba aquí, que Dominicana era el país pobre, donde la gente pobre venía acá, pues creo que esa imagen ya está trascendida. Yo quiero ahora empezar una serie será un punteo, ¿verdad?, sí. de discusión con nuestro invitado. Y quiero empezar por algo que siempre varias personas en las redes me piden, que es que expliquemos bien qué es el neoliberalismo y por qué el neoliberalismo está dejando huellas tan difíciles, ¿verdad?, creando situaciones tan difíciles en prácticamente todos los países. Yo quisiera que fuéramos haciendo un ping-pong, ¿verdad?, y explicarle a la gente, porque la mayor parte de los puertorriqueños piensan que no hay otra posibilidad de organizar la economía, que no hay otra forma posible, que cualquier otra forma posible es comunismo, ¿verdad? Entonces, no se dan cuenta, el comunismo se acabó hace mucho tiempo, o es populismo cuando muchos de los regímenes neoliberales y derechistas son populistas, ¿verdad? Entonces el populismo no es algo que se pueda... Populismo hay de izquierda y de derecha. O sea, eso es una manera de hacer política. Es una manera de hacer política. No es una ideología política. Exacto. Entonces te paso la pelota ahí, sí. Y la pregunta que te hago es, ¿tú sientes que está naturalizado el neoliberalismo en Puerto Rico? Que ya la gente pues ni se pregunta por cómo podría ser de otra manera. Bueno, mira, para explicarle a la gente qué es el neoliberalismo, creo que hay que ir a explicar qué es el liberalismo en el aspecto económico, ¿no? Claro. Es un sistema de manejar la economía donde esto es una apretada síntesis, ¿no? Desde los teóricos como Adam Smith y otros esbozaban de que mientras menos intervención del Estado en la economía era mejor. El laissez-faire, ¿verdad? El dejar hacer, que sean los dueños de los medios de producción, que todo quiere decir los dueños de los negocios, las corporaciones, las manufactureras, hagan, ¿verdad? Hagan y deshagan, y que la propia economía, como una mano invisible, iba a arreglar las inequidades y los problemas que ocurrieran a través del tiempo. Eso pues se demostró eventualmente y provocó lo que provocó en aquella época, que fue la Gran Depresión de los años 30, donde la economía se estancó, donde millones de empleados perdieron sus empleos, empresas se fueron a la quiebra. ¿Y cómo se pudo salir de ahí? Bueno, pues con la teoría de John Maynard Keynes, el keynesianismo, ¿no? Que era la intervención del Estado en la economía para evitar esos problemas, esas crisis, ¿no? Y ahí pues el Estado, en el caso, por ejemplo, recordarán de Puerto Rico, hubo aquí compañías de empresas del Estado para crear ladrillo, cuero, papel. Tuvo la PRERA, la PRA, en Estados Unidos Seguro Social. Hubo una intervención de la economía, del Estado en la economía, que ayudó a salir de aquella crisis. ¿Qué pasa? Pues ya a los años 60 y 70, pues ese modelo pues fue teniendo sus problemas
Y ya a partir de los años 80 vienen lo que se conoce, ¿verdad?, como el neoliberalismo, ¿verdad? Y el artífice de eso pues está Milton Friedman y los políticos más reconocidos, ¿verdad?, que proponían ese tipo de agenda neoliberal, pues Ronald Reagan en los Estados Unidos, Margaret Thatcher, entre otros, habría que ¿no? mencionar, ¿verdad?, como espacio de articulación el Consenso de Washington, que fue, ¿verdad?, una serie de reuniones que en discusión estos líderes y los líderes del sistema financiero acuerdan, ¿verdad?, una serie de elementos que van a caracterizar esas políticas. ¿Y en qué consisten esas políticas? Bueno, pues la desregulación, Ese es ¿verdad? Que nuevamente sean las corporaciones, los hombres de negocios, los que determinen qué hacer y qué no hacer. La venta de los activos del Estado, ¿verdad?, pasarlo de manos públicas a privadas, con todo lo que eso conllevó. En el caso de Puerto Rico, pues sabemos que, por ejemplo, había un libro que se llamaba de Osborne, el de Reinventing the Government, Reinventando el Gobierno, que lo que proponía, por ejemplo, era, en síntesis, ¿verdad?, que se aplicaran los conceptos de cómo se llevaba un negocio al gobierno. Y aquí Pedro Rosselló le entregaba a cada uno de sus jefes de agencia una copia de ese libro como modelo a seguir durante su administración. Y ahí pues vimos cómo se desarticuló el modelo Albora que existía en Puerto Rico, ¿verdad?, para brindar servicios de salud al pueblo. Se vendió la telefónica, se vendieron los hospitales, se privatizó en aquel momento la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, y poco a poco eso es lo que hemos ido viendo en Puerto Rico. No ha habido otra cosa. Y vemos, por ejemplo, pues el último capítulo, pues este asunto de Luma, ¿no?, donde se le ha entregado la distribución de energía eléctrica a un conglomerado porque tampoco en esto hay mucha transparencia, ¿no? Una gente que ahora pues se ha salido a reducir, que no tiene ninguna experiencia en eso, ¿sabes? Y se han metido a administrar algo, claro, como Whitefish y demás. Y entonces, pues mira, el neoliberalismo aquí en Puerto Rico, pues no ha parado. No se han experimentado otras cosas. Yo publiqué un libro en el año 98 que se llama Tejiendo Futuro, los caminos posibles del desarrollo social. Y ahí examino las políticas de América Latina en relación con la instalación del neoliberalismo, ¿verdad? Y para mi sorpresa encuentro que Puerto Rico fue el líder del neoliberalismo en América Latina. Bueno, exacto, llevó la misma época con fue Fujimori también. Es más, yo pienso que todavía Puerto Rico tuvo carácter de modelo, de testear el modelo neoliberal en esa de los mediados del 80 hasta los 90. Y curiosamente, en casi todas las demás sociedades latinoamericanas, en casi todos los demás países, debieron hacer enmiendas constitucionales para poder introducir esas medidas, y en Puerto Rico se introdujeron sin tocar la Constitución. Y eso nos debe, ¿verdad?, llevar a pensar por qué nuestra Constitución es bastante maleable o muy flexible, digamos, o es muy fuerte el Poder Ejecutivo en Puerto Rico para tomar decisiones que en otros países requerirían de una consulta ciudadana por vía de lo que ordena la Constitución. Todos estos activos del gobierno que se vendieron durante los años 90, pues no hubo ninguna consulta al pueblo. Eso se hizo de manera unilateral. Claro. Y fíjese que... Y en los demás países, para hacerlo, tenía que hacer una consulta al pueblo. Y se hacía o no se hacía dependiendo de lo que ganara, ¿verdad? Pero en el caso de Puerto Rico, nuestra Constitución es lo suficientemente abierta como para que por vía ejecutiva nada más se tomaran las decisiones. Bueno, y fíjate, porque son bienes públicos que se supone, ¿verdad?, que no se han enajenado de esa manera. Entonces, fíjate lo que a ese modelo pues se ha integrado en los últimos años, que son las alianzas público-privadas o las PPP, que son el primer experimento fue con el puente Teodoro Moscoso, y ya hemos visto cómo se ha ido ampliando a carreteras, se ha ido ampliando, por ejemplo, aquí a concesiones en el centro de convenciones en Miramar.
también con las autopistas. Entonces, pero, no, pero es que eso sigue siendo propiedad del Estado. Bueno, pero ¿qué propiedad puede ser tuya que tú la enajenas, entre comillas, por los próximos 40 años? Y le entregas la administración. Entonces, el problema de eso, porque yo en esencia podría estar de acuerdo con modelos de alianzas público-privadas, si se llevan de manera correcta, claro, si hay un contrato donde el pueblo de Puerto Rico sea el beneficiario principal de eso y que haya una estricta supervisión de ese contrato. Porque parte del problema que hay ahora mismo, con la crisis que se está viviendo de Luma, es que aquí hay una agencia para las alianzas público-privadas, parece que ese es el nombre, que dirige un señor de nombre Fermín Fontane, Sí, Fontane. Que se le preguntó a un medio de comunicación, bueno, ¿pero y qué se ha hecho aquí? ¿Ha habido alguna querella, algún reclamo de incumplimiento de contrato? ¿Qué se ha hecho? Entonces no se había hecho nada. Entonces, pues, eso lleva a uno a concluir que entonces lo que se está utilizando son estos modelos para el Estado deshacerse de su responsabilidad para con el pueblo. Claro. O sea, yo salgo del aeropuerto, no, ya eso no es mío. Eso es de allá de Aerostar. Es una cosa como de confort también. Es de no cumplir. El gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un gobierno vago, en un gobierno... Sí, pero vago es... Vago en el sentido de no preocuparse diariamente como tendría que... Porque para eso los elegimos, para eso les pagamos, y les pagamos bien. Sí, pero lo que pasa es que el vago es vago por naturaleza. Aquí yo veo que es una acomodaticio. Exacto. Aquí yo lo veo como que es algo adrede, o sea que se hace con toda la intención de deshacerse de estos haberes, deshacerse de estas responsabilidades para no tener que rendir cuentas al pueblo. Ya energía eléctrica, pero fíjese esto, ya energía eléctrica, eso no, yo no tengo nada que ver con eso, eso es Luma por allá. Y detrás de eso van surgiendo los escándalos de corrupción. Claro, entonces pues fíjate la estrategia que la podemos ver en el micro. Lo vemos en energía eléctrica, pero lo vemos en el micro también en el parque. La controversia esta que hubo del parquecito frente al Parque del Indio, me parece que ahora le están llamando el Parque Borinquen, que yo pasaba por ahí caminando todos los días. Entonces, fíjate cómo es la estrategia, Marcia. Tenemos esto que es una propiedad del pueblo de Puerto Rico, la abandonamos, no le damos mantenimiento, lo dejamos ahí todo perdido, el pasto crecido, sucio, sin pintar, y de la noche a la mañana, como ladrón en la noche, lo venden. Y entonces, pues, le ponen verja. Pero si es que eso estaba ahí abandonado y nadie le pero es que es algo deliberado, no lo arreglen, no lo toquen, vamos a dejar que eso se haga canto para entonces venir y venderlo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Con las carreteras, todo por ahí. Yo no sé si eso está pasando en educación también. Si esa estrategia de dejarla que se consume en su propio caldo, que no se le hagan las reparaciones. Nunca hubo más dinero para educación que el que hay ahora. Fíjate, Marcia, que tú traíste ahorita lo del asunto de la Constitución y que es maleable y demás. La educación en Puerto Rico es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional. O sea, los niños en Puerto Rico no van... Estoy llevando al extremo. Y obligatorio. No van, eso mismo iba a decir. O sea, los niños aquí no van porque voluntariamente a la escuela. Están obligados a ir. Y el Estado está obligado, incluso aquí en las discusiones en la Convención Constituyente, lo que se aprobó que era obligatoria, ¿verdad? Hasta escuela superior. Y después fue que y entonces, en la revisión que hizo el Congreso se eliminó eso. Se dejó únicamente hasta la primaria y secundaria, hasta donde los fondos provean. Pero como tú señalas, aquí ha habido dinero para costearle la educación hasta doctorado, si quisieran. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí fíjate que se ha buscado también la manera de privatizarla, de buscar la manera también de deshacerse de su responsabilidad. ¿A través de qué? Bueno, a través de las escuelas charter, a través de los vales educativos. Fíjate que bajo la administración de Pedro Rosselló... Todo fracasado. Bajo Pedro Rosselló hubo un primer intento de los vales educativos, que entonces la Asociación de Maestros llevó el caso hasta el Tribunal Supremo y por la composición que había en aquel momento del Tribunal Supremo determinó que era inconstitucional porque era una manera indirecta también de financiar escuelas
que establecían un dogma religioso, porque sabemos que la mayoría de las escuelas privadas en Puerto Rico son las religiosas. O sea, aquí, ¿cuántas escuelas laicas privadas hay? No sé si hay alguna. Pues debe ser, yo estudié en Levitán, yo vivía en Levitán, había un colegio laico allí, porque yo no sé si existe todavía, tal vez la Josefita, CPN, muy pocas. Entonces, pues, era buscando la manera de financiar estos estas escuelas con fondos públicos, que la Constitución lo prohíbe, pero utilizando la analogía de un juez del Supremo, ¿verdad? De los últimos que se nombró, las olas cambiaron la posición. En todo caso, a mí me sorprendió dramáticamente después de terminar ese estudio de que en todos los países de América Latina que quisieron establecer el neoliberalismo tuvieron que hacer enmiendas a la Constitución y nosotros lo hicimos. No, porque entonces llegó por autopista. Cuando llegó Ricardo Rosselló. O la Constitución no vale nada o tiene formas de escapar. Lo que pasa es que en nuestro andamiaje constitucional el último intérprete de la Constitución son los jueces. Claro. Y entonces, pues, ahí bajo Ricardo Rosselló llegó un caso. Nuevamente Ricardo Rosselló vino con la idea de los vales educativos de las escuelas charter. Y la Asociación de Maestros volvió a llevar el caso, llegó hasta el Tribunal Supremo, pero esta vez, como la composición del Tribunal Supremo había cambiado, pues se le dio paso a eso. ¿Qué pasa? Que, Marcia, que fíjate, como tú muy bien señalas, yo hice un paper para una clase del programa, yo tomé un curso de principios de currículo, sobre la creación de currículos y demás, en la Facultad de Educación aquí en Río Piedras, hice un paper sobre, que yo lo titulé, la inconstitucionalidad de la ley de vales educativos desde la perspectiva del currículo oculto. Y en síntesis lo que planteo es que por más que tú digas que esa escuela no va a intentar imponer un culto, por ejemplo, religioso al estudiante, pues en la soledad del salón de clase, eso nadie lo puede controlar. Claro. Además de los gestos de la persona, la manera en la que piensa ese maestro, se puede transmitir. Entonces, pues, fíjate que para todo, y esto poniéndome, como decía Juan Manuel García Pasalacua, el sombrero de abogado, para cualquier caso que tú lleves a un tribunal que tienes aspectos económicos, por ejemplo, tienes que llevar un economista, o aspectos psicológicos, un psicólogo. Pero en estos aspectos educativos, nunca ves que se lleven expertos en educación para que ilustren al tribunal sobre los efectos que esto puede tener en la educación del niño. Porque es que hay ciertos temas, yo no sé si usted se ha dado cuenta, que aquí todo el mundo se cree experto en educación, en política. En educación todo el mundo. Entonces tú te lees esa decisión que llega al Tribunal Supremo y tú hay argumentos constitucionales y esto y lo otro, pero bueno, ¿dónde está aquí una opinión de alguno de los jueces que abunde específicamente sobre temas de educación, del mensaje que se le puede transmitir al niño y demás? Y efectivamente, a pesar de que eso se declaró constitucional, la realidad es que no ha habido ningún interés. Son muy pocas las escuelas incluso que se han y empresas que se han montado en el negocio de las escuelas charter ni de los vales educativos. O sea, ha sido un fracaso. Eso fue un fracaso, eso no con pegó. Todo y ese esfuerzo. Lo que sí es que el neoliberalismo ha dejado unas disparidades enormes en la en todos lados. Se está viendo aquí. En la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Que en el estudio que hicimos del informe de desarrollo humano, Puerto Rico era el tercer país más desigual del mundo. Eso nos debe dar mucha vergüenza. No, y eso se tiene. ¿De qué año era ese estudio? De ahora, del 2018 lo presentamos. Pues, pero imagínese usted. O sea, que eso se presentó en el 18, eso se tiene que haber entonces trabajado 16, 17. Lo trabajamos aquí. Yo estoy seguro que si ese estudio se hace ahora, la disparidad es mayor todavía. La disparidad se disparó. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo... Es que crece todos los días. No, entonces aquí se han metido unos factores que tal vez no estaban presentes cuando ustedes hicieron ese estudio, o apenas estaba comenzando. Los de la ley 2022, hoy día ley 60. Sí. O sea, aquí, mire, esto es una mera anécdota. Una de las cosas que Puerto Rico se caracterizaba en una época era que la disparidad, o sea, aquí pues no había como otras sociedades un grupo de personas extremadamente rico y una gran mayoría de gente pobre. Y había una clase media fuerte, ¿verdad?, que se fue desarrollando a partir de los años 60, pero eso hemos ido viendo cómo se ha ido
achicando, y fue a partir de la universidad, o sea, claro. la universidad fue sí, la sí, tabla sí, que permitió el ascenso social, la profesionalización. Esa universidad que hoy la están secuestrando, que la están asfixiando. Entonces, hay que preguntarse también, ¿verdad?, qué impacto tienen esas disparidades en Puerto Rico sobre la violencia pero que estamos viendo también. Fíjate ¿verdad? cómo aquí se han creado dos tipos de ciudadanos en el mismo país. Sí, sí. O sea, aquí hay ahora un grupo de ciudadanos que pueden venirse aquí a vivir con todo el dinero del mundo, y entonces esas personas le aplican unas exenciones contributivas que nosotros los puertorriqueños, de aquí como usted y como yo, que nos están escuchando, no nos podemos beneficiar. Mira, yo nunca había visto, esto es un ejemplo bien pedestre, yo nunca había visto aquí carros Rolls Royce en la calle. Sí, no, y ahora se venden. Y yo, Marcia, el viernes vi uno, el jueves vi uno y el viernes vi otro. Y yo dije, bueno, pero si esto entonces está a ese nivel de disparidad, que hay gente por ahí en Rolls Royce, con todo como están las carreteras. Me vuelven loca los anuncios de los distribuidores de autos de alta gama, como de alta dicen, gama, eso es lo nuevo. Ahora eso es lo nuevo. Esos autos están vendiéndose, muchos autos de alta gama. Y entonces, ¿cómo tú puedes tener en una constitución que diga que todos somos iguales ante la ley cuando aquí hay unas personas que se benefician de unos incentivos a los cuales yo no tengo acceso? Entonces, aquí se criticaba, por ejemplo, que aquí habían bajo el modelo de la 936, con las críticas que tú puedas tener, se establecían unas compañías que creaban una gran cantidad de empleos bien pagos, que tenía un efecto multiplicador en la economía. Eso se desvalijó porque eso era incompatible con la estadidad y los americanos, y cambió, y otros factores geopolíticos que influyeron en eso, sin duda, sí. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el fin de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Pero ahora, recuerdo que cuando niño yo escuchaba el mantengo corporativo. Bueno, ahora de mantengo corporativo ahora es el mantengo al individuo. Yo creo que ahí hay también un cambio sustancial, claro, de que lo que teníamos para incentivar el desarrollo se canalizaba a través de empresas que debían producir. Claro. Que debían producir bienes y servicios, ponerlos en el mercado, generaban empleo, y eso, bueno, sigue teniendo algún sentido, ¿verdad? Pero ahora que los subsidios sean a los individuos, a las personas, a las personas, sin que tengan que producir nada. Ese es el punto, Marcia. Entonces, sin que tengan que producir nada. No, y sin tener que rendir cuenta. O sea, estas leyes tenían, por ejemplo, unas obligaciones para los que se beneficiaban de ellas, por ejemplo, de crear X número de empleos. Pero entonces, 5 empleos. ¿Dónde están? 5 empleos. Que eran los empleados del jardinero, la cocinera. Magnífico. La ama de llave. ¿Dónde está? ¿Dónde está la contabilidad de eso? ¿Quién supervisa que efectivamente eso está ocurriendo y que no sean empleos part-time? No, son empleos part-time y son empleos de el mantenimiento de las casas de estas personas. Por eso, pero no pasa de ahí. Yo estoy totalmente en contra de eso. No obstante, vamos a dar eso, vamos a decir que eso estuviese bien. Pero ¿dónde está como dirían en inglés, el accountability? ¿Quién supervisa eso? Efectivamente, estas personas que están llegando aquí, porque si aquí han llegado, por ejemplo, yo no tengo el número exacto, pero ponle 2,000 personas. Bueno, pues 2,000 por 5, ¿dónde están esos empleados? No se está viendo, o sea, luego volvemos a lo que dijimos, lo que veníamos hablando ahorita, de las alianzas público-privadas, que no se supervisa tampoco. Y otra cosa que yo tampoco no lo he estudiado, y si no lo he estudiado no lo sé, no lo comento, pero también hay que ver qué efecto distorsionador de la estructura de salarios pueden tener esas personas. Claro. ¿Verdad? Porque mira que hemos luchado para tener un salario mínimo digno para los trabajadores en Puerto Rico. Pero de repente estos pueden venir con individuos, a 4 individuos, pagarle cantidades exorbitantes, y genera malestar, porque no son salarios que se aplican a toda la clase trabajadora, ¿verdad? Incluso ahora estamos con un detente con ese proyecto. Entonces hay mucho elemento, la desigualdad social
crea una división, una ruptura en la sociedad muy Claro. grande, de muchas maneras. Claro. De muchas maneras, en el caso nuestro se ha expresado, ¿verdad? No ha contribuido al desarrollo de Puerto Rico. No hay nada que me diga esto contribuyó al 1% de crecimiento o al medio por ciento de crecimiento. Fíjate que, por ejemplo, leyes como esa, la gran contribución que se señala es que pues que han movido un inventario inmobiliario que estaba por ahí de casas de millones de dólares, casas de 30 y pico de millones de dólares, Marcia. Bueno, han movido Y una gentrificación de ciertos sectores, claro. como por ejemplo Santurce, Miramar, Viejo San Juan, el Viejo San Juan, ni se diga, ya eso, olvídese, eso se perdió. Y en el área de Dorado, entonces eso se ha ido corriendo, ya hablan de áreas en Isabela, áreas en Quebradilla, áreas en Rincón. Sí, todo lo que está cerca de Dorado también. Y entonces, por ejemplo, situaciones como las que están denunciando, por ejemplo, los vecinos del condominio Bayola, allí en el área de eso pues queda allí en... Eso es el área de Machuchal, el área de Ocean Park, esta área aquí detrás del supermercado 24 horas que hay allí. Eso queda en la frontera entre Santurce y el condado, donde entonces se le está subiendo deliberadamente las cuotas de mantenimiento o las tasas de alquiler, y lo que está detrás de todo eso es sacarlos para entonces convertir eso en Airbnb y en residencias de lujo, sacándolo a los residentes históricos. De eso en los campos están comprando grandes fincas, las fincas que tengan buenas vistas, ¿verdad? También, las vistas. También. Entonces, pues, el problema es que está sacando una gente de allí. ¿A dónde los están metiendo los puertorriqueños que viven en esas áreas, verdad? Pues, es un problema que va creando desigualdad. Sí, no, y la desigualdad... los trabajos de Piketty, que yo los sigo muy de cerca, de Tomás Piketty, es un economista joven que ha puesto, yo creo que el dedo en la llaga. Él plantea que no hay manera de que una sociedad polarizada por la desigualdad pueda salir adelante, y que estamos condenados a vivir en sociedades duales si no empezamos a poner políticas que redistribuyan los recursos de una sociedad. Y una de las cosas que a mí me pareció genial en sus trabajos es que él calcula cómo una sociedad de alta desigualdad va a seguir siendo cada vez más de alta desigualdad. No tiene posibilidad de reducir la desigualdad si no es con medidas que tienen que ver, por ejemplo, con los impuestos de la riqueza, los impuestos de la herencia, los impuestos. Entonces identifica cuáles son los mecanismos que reproducen económicamente la riqueza y llega a la conclusión de que no hay manera, que hay que pararlo ahora, o es nunca, o estamos condenados a la pauperización de los sectores medios y unos poquitos de sectores medios que podrán tener el ascenso, pero que vamos a ser sociedades fundamentalmente duales, y yo creo que ya hemos empezado en ese camino, ¿verdad? Y ya nuestra clase media, que no podía pagar las hipotecas que tenía en las urbanizaciones, que no podía pagar el carro, lo que han hecho es han migrado. En el caso nuestro, ¿verdad? Como siempre se ha dicho, la válvula de escape ha sido la migración. Y eso es terrible porque entonces deja familias quebradas. Sí, así no es. No es la estructura familiar que... No, y que no, o sea, es un problema, ¿verdad? Porque ¿cuál es el tipo de empleo que se está creando con medidas como esa? Porque básicamente, a mi juicio, como el gobierno no supervisa qué es lo que se está creando con este tipo de medidas. Porque sí, bueno, pues se están vendiendo fincas con vistas hermosas y demás. Bueno, pero ¿y qué se hace con eso? O sea, el gobierno, estas personas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo con esas tierras? Le está generando al Estado, por ejemplo, en ingresos, ¿no? Para las arcas, como por ejemplo, porque esas corporaciones que antes se criticaban, ¿verdad?, de manejo corporativo, tenían un beneficio social sin duda, por más que se venga a decir, claro, porque creaban unos empleos bien remunerados y eso tenía un efecto multiplicador en la economía, ¿verdad? Porque esta persona que ganaba bien compraba casa, enviaba a los hijos a colegio, etcétera. Entonces, ahora
el desarrollo económico, básicamente vemos que está dirigido a medidas como esta, que pues si mueve un inventario, pero mira, se compró la finca bonita, con la vista bonita, ¿y qué más hubo después de eso? O se compró la casa de 38 millones y ese dinero con toda probabilidad sale de aquí porque ni siquiera lo depositan en el Banco Popular, ni en los pocos bancos que quedan aquí. Si son extranjeros, porque era otra cosa. Acogidos a Ley 60, pues eso no pasa ni por... Fíjate incluso cómo aquel modelo creaba una serie de bancos aquí que ya hoy día no existen. ¿Cuántos bancos puertorriqueños quedan aquí? En Puerto Rico quedan 3 bancos, no hay competencia entre ellos, ¿verdad? Entonces pueden fijar las reglas de funcionamiento. Yo no veo una paridad entre lo que se le ofrece y lo que recibimos nosotros. Exactamente. Vamos a ir a una pausa y seguimos con los temas de corrupción y gobernanza, que también son un serio problema para nosotros, para muchos países, pero hay prácticas que se están siguiendo en otros lugares que son interesantes y que deberíamos estar estudiándolas. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, seguimos con este interesante diálogo a fondo. En el día de hoy, como les dijimos, estamos con el profesor doctor José Efraín Hernández Acevedo y estamos mirando a Puerto Rico. Estos diálogos a mí me gusta hacerlos 1 o 2 veces al año con una persona que tenga, ¿verdad?, una mirada amplia de las cosas, pasar balance de dónde estamos en el país y qué podemos hacer. En este momento yo le había propuesto que miráramos la corrupción, porque la corrupción ya ha llegado a tener tantas aristas en Puerto Rico, ¿verdad? Que se ha convertido en un serio problema. ¿Por qué? Porque abarca casi todas las prácticas sociales. En las propias familias usted encuentra corrupción, hermanos que les roban los materiales de trabajo a las hermanas, en la escuela, bueno, yo me voy a llevar este lápiz porque no tengo lápiz en mi casa, o me voy a llevar esta cartulina, o voy a llevarme esto, en los negocios, ¿verdad? Eso es más que conocido, los servicios profesionales, la policía, la justicia, todo el gobierno. Entonces, cuando la corrupción también se naturaliza, se convierte en algo que es parte de la vida. Y yo te pregunto, si a ti te dieran el mandato de ser ministro o secretario, un SAR anticorrupción, ¿por dónde comenzaría? Mira, aquí... Con toda tu experiencia en justicia, ¿verdad? Además que... Mira, yo creo que aquí hay múltiples factores que hay que repensar. Aquí hay un problema serio, Marcia, del germen de la corrupción vinculado al financiamiento de las campañas políticas. Y el problema es que nosotros estamos sujetos a una legislación federal que no podemos controlar. Por ejemplo, mira, este asunto, por ejemplo... sí. A ver, estamos sujetos porque nos dejamos estar sujetos. Bueno, lo que pasa porque es que... en el ámbito electoral, lo que pasó es que se ha ido federalizando, al igual que en educación, al igual que en salud. O sea, nuestra relación con Estados Unidos no ha cambiado. No. Pero en la praxis... toda la gestión del gobierno se ha federalizado. Porque es parte, por ejemplo, yo recuerdo en mi tesis doctoral, yo trataba el tema de la policía, de cómo y la justicia criminal, cómo se ha ido federalizando adrede, o sea, de manera intencionada. Por eso, y en el ámbito electoral. Y claro, también. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos ahorita con el asunto de la privatización y las alianzas público-privadas, que son mecanismos para los gobernantes actuales en Puerto Rico desligarse de su responsabilidad para con el Estado. No, ya eso es jurisdicción federal. Yo no tengo nada que ver con eso. Sí, efectivamente, pero hay otros aspectos que ya vienen atados por decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Incluso este asunto, por ejemplo, que se puedan crear
los PAC, los PACs, los comités de acción política. Y entonces, que eso pues se pueda aportar ahí sin límite alguno, sujeto a ninguna restricción. De igual manera que pueden venir las corporaciones y aportar a las campañas políticas, a estos PAC sin límite tampoco, y que puedan aportar como si fuera un individuo como tú y como yo. O sea, a través de decisiones judiciales le hemos dado vida a personas jurídicas que no tienen vida. Y entonces, por ejemplo, y no sé cómo yo puedo hacer una ley que, por ejemplo, a nivel local, que elimine eso. Bueno, pero te pregunto, nosotros, Puerto Rico, no cree en la pena de muerte, aunque yo no me atrevería ahora a hacer una encuesta en la sociedad, ¿verdad? Pero Puerto Rico... Depende, si ha ocurrido alguna masacre y demás cercana, pues puede cambiar. Pero Puerto Rico hizo una consulta y la población rechazó la pena de muerte y se ha enfrentado al ámbito federal a casos donde había la posibilidad de la pena de muerte y Estados Unidos no se ha atrevido, ¿verdad?, mandar a matar a ninguno todavía, por ahora. Entonces me pregunto, son preguntas que me hago a mí misma, ¿verdad? ¿Por qué en lo electoral hemos querido federalizar? Porque yo creo que le conviene al bipartidismo, que sostiene el bipartidismo, y que los dos han estado, ¿verdad?, agarrando tanto dinero de ahí, pero la sociedad puertorriqueña, si le preguntaran, yo creo que la sociedad puertorriqueña no querría campañas tan largas, tan costosas, tan fastuosas, querría darle más oportunidad a otros. Es lo que yo interpreto de la sociedad después de muchos años de trabajar, ¿verdad?, en análisis político. Entonces, pero no se atreven ahí, ¿no? Yo sé por qué pasa. Buscan, cabildean para que que se aplique a Puerto Rico las decisiones federales. Sí, y por eso tampoco quieren cambiar la Constitución, porque requiere un marco constitucional en varios aspectos, en varias áreas. Entonces, que pues esas decisiones que toma el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia electoral, pues las aplican aquí sin cuestionamiento ninguno, y entonces pues se utilizan mecanismos como por ejemplo del Super PAC que creó el señor Fuentes, y entonces nos quieren hacer creer, aun cuando los jueces, hay una decisión de un juez del Supremo que dice, nosotros no estamos dispuestos a creer lo que nadie más creería, de que eso no es coordinado. No, que ese Super PAC al cual le depositaron gente millonaria, miles y miles y miles de dólares largos, fue un esfuerzo no coordinado con la campaña del gobernador Pierluisi. Eso, ¿quién se va a creer eso? ¿Quién se va a creer eso? Entonces, se utilizan estos mecanismos como los Super PAC para entonces violentar lo que son las normas a nivel local de cuánto puede aportar un individuo a una campaña política. Entonces ellos mismos te dirán, no, espérate, no me des dinero a mí directamente. Mira, fulanito creó un PAC, ahí puedes dar sin límite, puedes dar 2, 3, 4, 5, 10 mil, 100 mil dólares. Salvemos a Puerto Rico. Y para salvar a Puerto Rico. Entonces, pues, eso es una cosa. Entonces, es una burla tan grande, tan, claro. tan entonces, asquerosa, pues, tan... Sí, pues entonces se utilizan esos mecanismos, ¿no?, para financiar campañas y entonces hacernos creer que ahora, no es un esfuerzo coordinado. Entonces, pues, claro. Lo que pasa es que también todos los partidos usan ese mecanismo, porque lo terrible es que ese acto de corrupción, que es exitoso, induce a otros actos de corrupción de los otros. Claro, entonces, porque es que estas personas se ven, o sea, un individuo que da $50,000 a un Super PAC para que le haga campaña a favor o en contra de un candidato, después va a venir a pasarte la cuenta. Por supuesto. O sea, después va a pedir un permiso, te va a pedir esto, lo otro, porque no te, o sea. Y te voy a decir que no solamente se usa para esos grandes donantes, ¿verdad? Eso es muy importante, pero también está la contratación, el acuerdo de palabra, caballeros, yo no sé si existen en la política puertorriqueña, pero ven a trabajar conmigo en la campaña, yo no te puedo pagar ahora, pero tú vas a ser nombrado a tal puesto. Sí. Y eso también es una cosa horrible, porque el mérito
Claro. Eso destituye a la posibilidad de que, claro, de que los cargos gubernamentales sean ocupados claro, por mérito. Pero entonces, eso, yo recuerdo, yo hablaba en una ocasión con el doctor Leonardo Santana Rabel, que es una autoridad en la administración pública, ya profesor jubilado. Después del examen de grado me quedé hablando con él, estaba, me parece también Mario Negrón Portillo, y ellos tienen un libro que se llama Decadencia, Fulgor y Decadencia de la Administración Pública en Puerto Rico. El libro está en PDF, en Google lo consiguen. Y yo recuerdo, yo le decía, oiga, profesor, ven acá, ¿por qué la Escuela de Administración Pública ha decaído, la matrícula es cada vez menos, la contratación de profesores y demás? Cuando más se necesita. Y entonces él me dice, bueno, el problema ha sido que en la medida en que el sistema de mérito se ha ido dejando a un lado y la contratación gubernamental, o sea, la contratación de empleados de carrera, ya el mérito no es el factor primordial. A veces no es ni siquiera, porque uno podría decir por lo menos que no, si no es el primordial, que sea el secundario o el terciario, pero es que ni eso. Y entonces pues, y lo igual que los ascensos, pues entonces para servidores públicos, para jóvenes que están buscando una carrera, pues no lo ven como alternativa, porque dice, bueno, ¿para qué yo me voy a meter a estudiar un grado de maestría y estar ahí 3 o 4 años? En aquel momento exigía 2 exámenes de grado y una tesis, someterme a ese rigor cuando va a venir, por ejemplo, fulanito, que fue el que estuvo en la campaña y demás, y le van a dar el puesto y no me lo van a dar a mí, que tengo el grado. El otro día yo hablaba con un amigo mío, un tipo graduado de Harvard y abogado. Y dice, no, mire, yo he solicitado plaza aquí y allá y siempre me dicen que yo en segundo y tercer lugar. ¿Cómo es posible que con las credenciales que yo tengo eso ocurra? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Y oye, pero la ley de personal del gobierno de Puerto Rico que establece el sistema sigue vigente. O sea, eso no ha sido derogado. Pero es como usted señaló ahorita, la praxis es que se lo dan al que está pegando pasquines. Bueno, ya no pegan ni pasquines, pero el que está por ahí para abajo, eso es un avanzador. Sí, sí. Fulana es una avanzadora, la avanzada. Entonces, pues ahí vemos. Los estrategas. Oye, y eso es corrupción también. Eso es corrupción. Porque tú dirás, no, pero es que yo no cogí ni un. No, eso es corrupción. Es corrupción. Cuando aquí todas hay unas normas de personal que establecen que entonces yo recuerdo, tú veías en las colecturías, las convocatorias, y en el pasado había un orgullo de ser servidor público. Yo recuerdo mi papá, mi padre, yo decía, mi papá podía haberse ganado muchísimo más dinero siendo ingeniero civil en la época de la mucha construcción en Puerto Rico. Pero yo sentía un orgullo de ayudar a su país y gente se formaba y se preparaba para servirle al país, claro, con un compromiso de ayudar a su pueblo. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso también ha cambiado y ahí uno ve casos como, por ejemplo, como el Cano Delgado, el exalcalde de Cataño. Son personas que llegan al servicio público porque lo ven como una manera de hacer billete, de hacer dinero. En el pasado hubo servidores públicos que muy bien pudieron haberse dedicado, un caso que yo, por ejemplo, menciono, el doctor Antonio Fernández, primer cardiólogo de Puerto Rico. Pudo haberse dedicado a la cardiología, a hacerse millonario. Igual el doctor Leopoldo Figueroa en su momento, un médico obstetra, pudo haberse hecho hombre rico. Gilberto Concesión de Gracia. Gilberto Concesión de Gracia se pudo haber dedicado como abogado, hacerse rico y darle una vida de paz y tranquilidad económica a su familia. No, y esa gente estudió y se preparó. Por mencionar 3 ejemplos con distintas visiones de Puerto Rico. Y esa gente decidió formarse y prepararse y dejar la riqueza y dejar los lujos a un lado y sacrificarse por su país, incluso sacrificarse personalmente, la vida, incluso algunos de ellos. Pero no, ahora vemos una serie de personas que sabemos que en la calle no podrían generar ni un centavo o estarían ganándose un salario mínimo porque no tienen, ¿verdad? No quiero esto minimizarlo, ¿verdad? Personas con ninguna destreza profesional ni vocacional vienen a la política a un medio para hacerse ricos ellos y su familia, para dar el tumbe. Claro. Entonces uno ver que personas jóvenes con carisma, porque este muchacho era un individuo carismático, sin duda alguna, puso en el desprestigio a su familia,
a su esposa, a su pueblo, por Rolex, por relojes. De que yo no entiendo. Que dan la misma hora. No, oye, yo no sé cómo aquí alguien se atreve a andar en la calle con un reloj de $33,000 en la muñeca, Marcia. O sea, yo tampoco. Yo andaría... Me da la misma hora que uno de $10. No, pero más allá de eso, oye, la seguridad, yo no andaría por ahí, que como, muchachos, que te pueden picar la mano, chicos. Pero entonces, fíjate cómo para este individuo... Eso era... Lo importante es porque lamentablemente hemos llegado a una sociedad donde se valora más el tener que el ser. Sí, claro. Se valora más el tener que el ser. Y entonces el que tiene el carro más lujoso, el que tiene el reloj más... el reloj, como tú dijiste ahorita, de alta gama. Yo nunca había escuchado ese término. Eso es de un tipo, el reloj de alta gama. Pues entonces eso se asocia con éxito. Sí. Y entonces... no se esconden tampoco, tú sabes, ahora por ahí, porque incluso ese individuo... No, y hablan de eso en las reuniones, mi reloj tiene no sé qué función. No, entonces, a mí un reloj es para dar la hora. Y fíjate entonces cómo ya la corrupción, a lo que se ha movido aquí, ¿no? Entonces, en una serie de alcaldes perdiendo sus puestos, sus prestigios, el de su familia. Por eso, la vergüenza. Bueno, estos individuos, alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas, por una minucia que tú le vas a decir, bueno, pero esta persona, yo estoy seguro que no era más rico, o sea, no era ni más pobre ni más rico con ese dinero que le dieron. O sea, que es una cosa como de ratería, al punto al cual hemos llegado. Y claro, tú también... no hay ninguna vocación, Marcia, entonces también... los partidos políticos... A uno le da vergüenza ajena, ¿verdad? Totalmente. Entonces, los partidos políticos también tienen responsabilidad en el sentido de que no hay ningún filtro, no hay ningún escrutinio, tampoco existe una formación que tú lleves a estas personas sí, una escuela de formación política. No hay nada de eso. Es como que el que entre por esa puerta por ahí... Bueno, a mí me contaron una vez de un partido y dije, bueno, pero ¿y cómo está? Bueno, porque fue el único que apareció. Y entonces, bueno, pero ¿qué valores tiene esa persona? ¿Qué formación? ¿Qué conocimiento sobre básico? Yo no estoy pidiendo que sea Leonel Fernández Reina. Pero que esta persona sabe de historia, de economía, de el asunto de la deuda que estamos viviendo, que las condiciones en las que estamos viviendo, que tú no puedes ser hoy día un administrador público sin conocer la situación económica en la que estamos viviendo. Y fíjate cómo todavía, estando en quiebra, se proponen una serie de cosas, de medidas, como una que hablaba Mayra Montero en una columna hoy, estrambóticas, que tú dices, pero ya, ¿dónde está el dinero para eso? O situaciones también increíbles como la que se está proponiendo ahora para el Escambrón. O sea, yo daba una caminata ayer en el Escambrón, en esa área, y veía... A mí me encanta la arquitectura, soy amante de la arquitectura. Sí, yo estudié arte en la Escuela Central Artes Visuales, de 7º a 4º año. O sea, que conocimiento de arte tenía. Después en la universidad tomé clase con Rafael Rivera Rosa, de la Universidad de Puerto Rico. Y yo ver el adefesio, que han permitido que se convierta el Normandy, el Sixto Escobar. Aquí hoy está todo destruido. Allí se construyó, y cosas que se construyeron, Marcia, hace 20 años. Ahí hay una estructura que había unos restaurantes y demás. El Normandy lo renovaron y lo dejaron perder de la noche a la mañana. Y entonces, pues, uno lee cómo se sigue. Fíjate, Marcia, que esto es una situación como el alcohólico. Uh-huh. El alcohólico tiene que saber que él tiene una condición, que él sigue siendo alcohólico para toda la vida y tiene que cambiar su comportamiento. Uh-huh. Pues fíjate que aquí, a pesar de que la quiebra, que aquí hemos quebrado a Puerto Rico, y independientemente del estatus político que tuviéramos, la manera en la cual gobernamos en los últimos 30 años nos llevó a esto. Nos iba a llevar a esto, fuéramos república, estado, libre asociación, colonia clásica, lo que sea, porque fue una manera de mal administrar el país. Entonces, se siguen proponiendo cosas estrambóticas. Yo veía cómo estaba todo allí, aquello allí, tú ves las condiciones en las que se encuentra el Parque Luis Muñoz Rivera, y dices, bueno, pero si es que esto no le dan ningún tipo de mantenimiento, ¿cómo que ahora quieren hacer aquí un estacionamiento soterrado?
es un área que es mangle, porque toda esa área, sí, es desde tierra movediza. Desde el Escambrón, donde construyeron Paseo Caribe, que fue una barbaridad también, que el condado, el área de Ocean Park. ¿Por qué no hacen el estacionamiento debajo del Parque Muñoz Rivera? Bueno, buena pregunta. Porque ahí está. Porque a lo mejor hay que caminarlo un poco. No, pero está al frente. Bueno, Marcia, pero tú sabes que aquí la gente le pones un valet parking para el que no quiera caminar, pero está al frente. No, está el redondel y cruza al parque. No entiendo. Entonces, tú tienes toda la razón, Marcia, pero y ahí ya no tienes el problema. Tú no tuviste que estudiar planificación o ingeniería para llegar a esa conclusión. Yo no sé si es que aquí pues quieren meterle el estacionamiento cerquita del individuo que compró el Normandy en los $8 millones. Pero tiene. ¿Y por qué no se invierte ese dinero? Y de una vez se renueva ese parque y se pone bonito y se, ¿verdad? Que está hecho trizas todo aquello allí. Entonces, ese parque podría tener un gran estacionamiento ahí, que ayuda a estacionamiento para la playa, que ayuda para el Norman. Pero esa puede ser la gran playa de San Juan. Para ayudar al Tribunal Supremo que está allá al frente. Y ante la realidad, Marcia, que la playa de Ocean Park, eso es lo que está ocurriendo. Allí eso es un desastre ambiental. Es un desastre ambiental. Eso es un desastre ambiental lo que hay allí. Eso en par de 2 o 3 años se queda sin playa. Pues mira, a lo mejor lo que le va a quedar a San Juan de Playa es aquello allí. ¿Por qué no rehabilitamos aquello allí? ¿Por qué no ponemos aquello allí en condiciones? Sí. Claro. Pues entonces, pues vemos, te decía el ejemplo del alcohólico, que es en el sentido de que si no cambiamos de mentalidad, pues vamos a caer en lo mismo. Entonces, si no se crea, fíjate, uno de los planes de los informes de la Junta de Control Fiscal, usted puede estar de acuerdo o no con ella, señalaba de que aquí hay que crear una nueva formación de servidores públicos preparados, bien remunerados, porque tampoco tú puedes, aquí hay una realidad, Marcia, lo que tú hablabas en la pausa, o sea, tú no puedes atraer el mejor talento pagándole $1,500 al mes. Obvio. Tú sabes. Y entonces, ¿qué han hecho, por ejemplo, la Junta de Supervisión Fiscal para reunirse con los programas que tienen formación de administradores públicos para ver cuál es el perfil que se está buscando, qué es lo que se quiere, cuáles son las competencias que tiene que tener ese nuevo empleado? Porque de la única manera en la que atajamos la corrupción a ese nivel es formando personas con valores, con el conocimiento, con el amor a la disciplina, el amor al pueblo y a servirle a su país. Es la que tiene las mejores herramientas para enfrentar la tentación de la corrupción. Porque tampoco, ¿verdad? Podemos decir, no, pero es que el que es corrupto. Bueno, pero tú puedes educar a una persona que tal vez pudiera caer en eso formándola para que ante una situación como esa no caiga. Y entonces, aquí hay que trabajar sobre los currículos desde la escuela primaria para incorporar el tema de la corrupción. Y los partidos políticos tienen que también crear talleres de formación política para estas personas que aspiran a esos puestos, tengan las herramientas necesarias para luego cuando lleguen al poder enfrentar. Lo que pasa es que la noción de un sistema electoral bipartidista está montado en la noción de que el que gana arrastra con todo. Sí, winner take all, tú sabes. Arrastra con todo y que para ganar hay que hacer cualquier cosa. A costa de, ¿verdad? Exacto, a costa hay que hacer de la libertad de incluso. Entonces, esa noción de la política tenemos que cambiarla. Sí. Tenemos que cambiarla y tenemos que eso está cambiando ya. Yo creo que está cambiando ya. Eso está cambiando ya. Ahora, yo creo que el momento de hastío de los electores fue no la última elección, sino la penúltima, porque se sentían sin alternativas. Al aparecer algunas alternativas en escena, pues se va viendo, ¿verdad?, el deseo de la gente. Yo quería preguntarte, ¿no será posible que nosotros impulsemos desde algún espacio, puede ser las universidades o un grupo de universidades, un diálogo llevado a generar pactos fundamentales para la población y que el que no lo firme queda escrachado? Bueno, yo creo que porque ese mecanismo que yo te digo, hice esa evaluación era un proyecto del Banco Interamericano,
que se hizo en varios países y tuve la oportunidad de evaluarlo, fue muy interesante. Yo permitió la terminación de la guerra en Guatemala, permitió salir de una situación dificilísima en el Ecuador, permitió a Leonel Fernández gobernar con mucho más apoyo. Sí, yo creo que de cara al próximo evento electoral, yo creo que Puerto Rico, yo creo que hay el hambre o la necesidad de llegar a unos tipos de acuerdos mínimos en ciertas áreas. Sí, o sea, yo entiendo que pueden haber unas cuestiones de, por ejemplo, las preferencias de estatus político, que ahí pues no hay medias tintas, pero yo creo que sí, que hay cosas, como por ejemplo el de la educación a nivel escolar y universitario. Nosotros necesitamos crear un sistema universitario. El problema de la salud, nosotros estamos de cara a una gran crisis. Un colapso, ya se habla de colapso. Bueno, pero es que el problema de la demografía aquí se ha estado tratando de ciertos sectores. Bueno, porque es que la demografía... Y vamos para viejos, y no tenemos el médico para atenderlo. ¿Qué es lo que pasa? Que el éxodo resuelve en el corto plazo. La gente se va y entonces el problema se baja un poquito. Vamos a la pausa, me están haciendo señales ya, y nos queda el último segmento. Así yo creo que hay necesidad de hacer unos pactos, por ejemplo, la educación y la salud. Vamos a la pausa. No hay tiempo que perder. Vamos a hacerlo. Convoquemos, compañeros. Ya estamos en la pausa ya, ¿no? No sé, me pidió la pausa, pero estamos... Ahora que escucho la musiquita. Sí, mira, aquí hay un problema demográfico terrible que nos ha atendido. O sea, mira, mis hermanos... Yo tengo dos hermanos varones. Los dos se fueron. Uno no tuvo hijos, se casó con una esposa que tiene hijos. Estamos en pausa oficialmente ya. En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Bueno, este programa está llegando a su final, nos queda un solo segmento. Si quieren hacer llamadas, vamos a aceptar llamadas en los últimos 10 minutos, así que les aviso desde ahora por el 787-292-1703, 1704 o 1705. Entramos así como rápidamente en el tema de la educación y las universidades. Desde hace mucho tiempo la UNESCO le planteó al mundo, ¿verdad?, que la educación debe concebirse como un proceso de educación para todas las personas a lo largo de toda la vida. Y ha puesto todos sus esfuerzos para ayudar a los países del mundo a que logren generar educación para todas las personas, educación de calidad y pertinencia a lo largo de toda la vida. Y en Puerto Rico estamos tan lejos de eso. Ni siquiera, ¿verdad?, si empezamos a tomar los primeros años de vida, ni siquiera estamos atendiendo la población de los 2, 3 años que ya está en condiciones de ir a un centro de cuidado infantil, y eso es particularmente peligroso con esta desigualdad que estamos teniendo, porque las familias pobres, las mujeres pobres, que son jefes de familia en su gran mayoría, no tienen posibilidad de trabajar si tienen que cuidar al niño. Entonces, ¿qué es lo que yo oigo de la gente? Pues no tengas niños, ¿para qué te metiste a tener niños? ¿Verdad? Pero es una realidad, que el niño existe, la niña existe. Entonces, hay cosas que me preocupan mucho, porque está claramente y científicamente demostrado que hay mucho estrés en los niños en la primera infancia, particularmente los que viven en condiciones de adversidad. Yo más de una vez he traído este tema y lo he tratado de insertar en Puerto Rico en distintos ámbitos y a nadie le importa, nadie escucha. Sin embargo, hay varios países que ya están haciendo
trabajos para atender el estrés temprano, porque el estrés temprano se convierte en tóxico y tiene implicaciones para el resto de la vida de los niños. Esos niños que tienen adversidad y que pasan estrés tóxico son los que van a abandonar la escuela, son los que se van a meter en temas de delincuencia. Entonces no hay políticas preventivas acá. Y la educación tiene que comenzar, ¿verdad?, por repensar los contenidos, la infraestructura, la gestión, incluso. Nosotros parecemos ser muy poco creativos, hacemos lo mismo, las mismas materias, ¿verdad?, en el sistema educativo. Yo realmente, si tuviera que estudiar hoy, me declaraba bruta y me iba, porque a mí no me aguanta. A mí no me aguantaría nadie en un salón de clase con ese encajonamiento y aburrimiento. Entonces, yo creo que hay unos temas básicos sobre los cuales podríamos llegar a unos acuerdos en la sociedad puertorriqueña y firmarlos, ¿verdad? Firmarlos, la sociedad, los especialistas, y no sé, a lo mejor eso se puede hacer desde tu ámbito académico, por ejemplo. Yo creo que por ejemplo, el problema de la educación, ¿verdad? Yo creo que se puede llegar a unos entendidos a nivel de país que no estén sujetos al vaivén político. Claro. Independientemente, o sea, tú no puedes tener una política educativa de 4 años. Fíjate que desde el año 2000 no hay un gobierno que repita. Uh-huh. Y no se vislumbra que eso tampoco va, o sea, que sí, que eso vaya a cambiar. Entonces, pues, ante esa situación, ante el problema que nuestro sistema, por ejemplo, legislativo, parlamentario, no permite que hayan alianzas, ¿verdad?, que se unan varios partidos y mire, vamos a llegar a este entendido sobre la educación. Vamos a llegar a este entendido sobre los derechos laborales. Derechos laborales, salud. O sea, hay importante. Cosas importantes. Pero porque yo no entiendo, por ejemplo, por qué tienen que haber visiones distintas en cuanto a los que... No, visiones distintas siempre va a haber, pero ¿por qué no se puede llegar a un entendido mínimo en esos aspectos? Pues claro. Si es que lo que queremos al final del camino es el mejor bienestar para nosotros como sociedad. Y eso es lo que facilitaron, ¿verdad?, esos diálogos que yo tuve la oportunidad de ver, esos diálogos con un facilitador externo. Yo hace mucho tiempo estoy convencida de que a nosotros nos cuesta mucho llegar a acuerdos, ¿verdad? Entonces todos buscamos... Es que se ha ido polarizando y fíjate cómo en los últimos años el debate incluso ya trasciende el asunto del estatus, sino que ya ahora es entre conservadores y liberales. Claro. Cosa que antes pues no era que no existiera, pero ahora es bien marcado. Claro. Bueno, también la realidad nos llevó a eso. Sí, por eso. Nos llevó a tomar posiciones. Mira, y eso que tú señalas de la educación, yo recuerdo en Perú, yo fui a una pasantía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ellos tenían un sistema que se llamaba la Universidad para la Vida. Sí. Y era un sistema similar como ese. Aquí fíjate que aquí el estudiante se va a los 4 años de bachillerato, después la maestría, y la universidad no se encarga de enviarle nada, ni de educación continua, ni para que aporte como exalumno a la universidad. Eso que se llama educación continua, que en otros países se llama recalificación laboral, es imprescindible en el mundo de hoy. Y en la administración pública no la hay. La tecnología cambia con una rapidez extraordinaria. Entonces, quien terminó un bachillerato, una maestría, a los 2 años tiene que ponerse las pilas y estudiar otra cosa. Entonces, el problema del acceso también a la educación, fíjate, la educación no es solamente lo que tú recibes en el aula o en el recinto. Claro. La universidad, la educación empieza desde el hogar, desde la casa. Pero el problema es que tú tienes aquí más de la mitad de los hogares que están en condición de bajo línea de pobreza. Sí, definitivo. Entonces, pues ahí es que empieza, lo que tú hablabas de la desigualdad empieza ahí porque tú no puedes, o sea, tú lo ves y tú dices, bueno, pero ¿cómo este niño, por ejemplo, que viene de una comunidad pobre, que no tiene esas facilidades, puede competir de tú a tú con aquel que viene de una familia, que le tiene su buen escritorio, su computadora, su conexión al Wi-Fi buena,
Y entonces eso se ha ido acrecentando con todo esto de la pandemia, los terremotos y los huracanes. Tú veías, mientras tú tenías estudiantes con su buena computadora, con su buen internet, tú veías a otro que la mamá lo tenía que llevar, y digo la mamá con toda la intención, ¿verdad? A una plaza pública, porque ahí era que había el mejor sistema de Wi-Fi. O que 3 hermanitos compartían un teléfono. Eso es verdad. Eso me pasó. Entonces, a mí. ¿cómo va a competir ese estudiante de tú a tú con otro que pudo estudiar con todas las facilidades? Claro. Entonces, pues yo creo que también la educación a nivel del sistema público de enseñanza no se puede limitar solamente a la escuela. Yo creo que tienen que haber también unas escuelas extendidas hasta las 6, 7 de la noche, donde ayuden a ese estudiante a hacer las asignaciones, donde le tengan computadoras con buen wifi. Sobre todo. Y otras cosas distintas, como tú señalas, no lo mismo. Que le bajen los niveles de estrés a los estudiantes. Claro. Porque mira, con deportes, con arte, mira, con Marcia, yo hablaba danza. con mi esposa los otros días, repensando, ¿verdad? Conversaciones que uno tiene en el matrimonio sobre cómo, ¿verdad? Resolver problemas, opciones. Y ella me decía, mira, este tipo de estudiantes, lo que hay es que, y lo digo en buen sentido, evitar que llegue a la casa o que llegue lo más tarde posible. Claro. Y proveerle todo eso que tú señalas. Sí. Pero si aquí se dan tantos y tantos millones de dólares en educación. Y tenemos tantas facilidades y entonces, en el sistema público y en el sistema privado también. No puede ser esto de que tú estemos tirando a la calle muchachos y muchachas a las 2 de la tarde. No. ¿A ir a la casa a qué? Y hay niños que no conocen, niños de la ciudad que no conocen el interior de Puerto Rico. Marcia, no entonces, y hay niños, no tocan un instrumento, no desarrollan las artes. Y hay niños de Bonito que nunca vinieron a San Juan y vieron una playa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son parte del proceso educativo. Claro que sí, todo eso, la cultura, lo que está expuesto. Mira, un hijo que nace en una familia que está expuesto a las artes, a la música, a la lectura, que a lo mejor entonces esa familia no se lo puede proveer porque no tiene los recursos, pues vamos a buscar la manera de ofrecérselo a través de la escuela o organizaciones que se dediquen a proveer eso y no a robar. Claro. Porque hemos visto también que aquí hay un montón, como diría un buen amigo mío, los contratólogos que llegan a beneficiarse y buscar, ¿verdad? Llenarse los bolsillos con eso. Un contrato con las mentorías y con... Y unas tutorías parece que fatula, que no hay ninguna medición de eso. No hay. Tú escribiste un artículo hace unas semanas atrás y que ha dado vueltas, ¿verdad? Porque la universidad era sobre la Universidad de Puerto Rico, pero que aplica también a la baja en matrícula por el éxodo de estudiantes universitarios en Puerto Rico. Y ese es un ejemplo claro. Tú sugerías que la internacionalización era una vía de no reducir los promedios, que fue una de las propuestas, ¿verdad?, que se ha estado manejando para que entren más estudiantes a la Universidad de Puerto Rico, que me parece francamente un disparate. Un disparate porque no se trata de robarle estudiantes de una institución a otra, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era secretario de Estado, David Bernier tuvo un proyecto muy adelantado. Excelente proyecto. Muy adelantado. Se visitaron, diplomacia académica, me parece que se llama. Diplomacia académica, donde, dado el caso de que Puerto Rico tiene 6 millones de personas ¿verdad?, en nuestra diáspora, y que podíamos atraer a una parte de esos estudiantes a recibir una educación de calidad en todas las universidades y económica en comparación. Aquí hasta la universidad más cara es económica vis a vis a las de Estados Unidos. Absolutamente, pero una diferencia bien grande. Y es muy curioso, yo estaba en la oficina de David el día que se lanzó esa idea, y no la lanzó un puertorriqueño, una puertorriqueña, sino fue Axel Didrikson, un mexicano, un estudioso de los sistemas de educación superior mexicano. Y dice, pero ¿por qué ustedes se hacen tanto rollo con esto? Si tienen 6 millones de estudiantes en Estados Unidos, tráiganlos para acá, tienen que construir o conseguir vivienda,
y tienen que conseguirle una familias de acomodo, y tienen... Pero es un proyecto que no les va a costar nada. No tan solo eso, esos jóvenes tienen hambre de conocer su país, claro, tienen hambre de conocer sus claro. raíces. Mira, yo tengo un amigo mío. Algunos son hijos, otros son nietos, pero están ahí, y ese proyecto estaba a punto. Yo llegué a participar en actividades de ese proyecto, claro. Y eso era maravilloso, y créame que he conocido casos. Mira, te voy a hacer este ejemplo que mucha gente no sabe. Este asunto de la pandemia, que obligó a que la educación pasara a manera virtual. Ahora es que estamos regresando y los estudiantes están volviendo a clases. Pero hubo un grupo grande de estudiantes puertorriqueños que por el huracán, por cuestiones de trabajo, se tuvieron que ir. Y esta herramienta les dio la oportunidad de retomar sus estudios. Sí, claro. Entonces yo decía, mira, está ahí, no tengo que hacer ningún experimento. Esto no es que Marcia ni José Efraín ni aquel piensa. Esa oportunidad abrió puertas, y yo le he dicho a gente que tiene, ¿verdad?, que rige universidades, por ejemplo, este camino de la educación virtual, de que estos estudiantes, lo ideal es que vengan aquí y todo eso, pero a lo mejor no tienen esa oportunidad. A través de la educación virtual pues, los traemos para acá, y hay mucha gente que pudo terminar, Marcia, sus bachilleratos y sus maestrías gracias a la educación. Esta emergencia que abrió puerta a la educación virtual. Hay muchas oportunidades. Se necesita creatividad y no ir al gobierno a robar. Si vas con el esquema de ir al gobierno a llevarte tus pesitos y ayudar a sus amigos, déjame ver si tenemos me dijeron que tenemos algunas llamadas. Hay llamadas por ahí. Vamos a darle oportunidad a una llamada por acá. Adelante. Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Los felicito por el programa, una cátedra como siempre. Gracias. Una preguntita sobre este neoliberalismo que nos está cubriendo. ¿Ustedes no creen que tienen que ver con aquel proyecto 1980 del CFR, o sea, del Consejo de Relaciones Exteriores, y la reunión que hizo la NSA en el 2018 en el Instituto Santa Fe? Seguramente. Bueno, tú mencionaste algo que hubo, ¿verdad? Sí, tenemos que revisar esa. Sí, eso empezó a principios de los 80, y se concreta en el 85 en lo que se llamó el Consenso de Washington. Pero entre finales de los 70 y el 85 hubo muchas reuniones para ir viendo qué era lo que iba a incluir las privatizaciones, iba a incluir la desregulación de todos los mercados, incluyendo el mercado laboral, iba a incluir la desregulación, el uso de las privatizaciones, se me faltan varias cosas. El aprender a utilizar la globalización como un elemento, ¿verdad?, de expansión de mercado. Entonces, ahí se empezó a usar. Sí. Hay otra llamada, creo. ¿Hay otra llamada? Adelante. Hola, buenos días, Marcia. Buenas tardes ya. Y al invitado, el señor Garrido de Río Grande. Adelante. Sí, buenas. Es que yo estoy bien preocupado por lo que está pasando en Puerto Rico, y yo creo que las personas están luchando genuinamente, pero le hace falta, ¿cómo se llama?, una educación acerca del neoliberalismo, porque la gente no sabe qué es este concepto, es como un concepto abstracto. Pero si nosotros podemos indicarle a las personas que eso afecta las leyes laborales, la educación, la salud y todas las cosas cotidianas de ellos, podemos hacer un grupo que se pueda unir todas esas fuerzas, no precisamente electoralmente, sino en la calle, para organizarlos juntos y que luchen todos juntos en contra de eso. Entonces, podemos traer ejemplos de México, que México, López Obrador, ha nacionalizado de nuevo la industria de la gasolina, y Pedro en Colombia recientemente, que está haciendo unas medidas antineoliberales. Si podemos hacer eso en una calle, luego podemos pasarlo a la parte electoral. Entonces, quiero señalar que la cuestión de
campañas electorales se basa en eso, en el neoliberalismo. Una vez que usted crea un sistema neoliberal, los contribuyentes suyos van a ser los grandes donantes, que eventualmente son los que el gobierno va a responder a ellos, y en vez de convertirse en una democracia, se convierte en una plutocracia, un gobierno de oligarquía. Y ahí está la corrupción, porque los contratos vienen a los amigos del alma y las privatizaciones de los servicios esenciales. Gracias. ¿Pueden discutir eso? Bye. Yo creo que la formación del ciudadano, yo no sé si lo que tú sugerías ahorita iba en esa línea, no debe limitarse a las clases básicas de español, inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales, sino también se tiene que ir dirigida a tener conocimiento sobre la economía, los sistemas económicos, las distintas opciones que hay, que no hay solo una, y no tan solo hay distintas opciones, sino combinaciones de las mismas, porque ningún sistema económico es puro. Siempre, por ejemplo, al capitalismo lo salvó tomar medidas que eran socialistas, que, por ejemplo, a Roosevelt lo acusaron de ser un rojo, a Redford Guy Togwell, que fue gobernador de Puerto Rico también, y esas fueron medidas que ayudaron a salvar el capitalismo. Y no sé, y educación, por ejemplo, en derechos civiles, derechos humanos, aquí eso no se toca. Tú puedes pasar toda tu escuela sin saber cuáles son tus derechos constitucionales, cómo se eligen a los gobernantes, cómo se hace política, no tan solo la política partidista, sino a través de grupos sociales, grupos de presión, nada de eso, porque entonces pues a veces uno piensa si no lo que hay detrás de todo esto, pues tal vez es una idea perversa de que mantener a la gente así calladita, tranquilita, para que no reclamen lo que son sus derechos y no conozcan otras opciones más allá de lo que le puede aparecer en ciertos medios de comunicación a los que puedan tener acceso, las lecturas que se le den, etcétera. Pero sin duda tienes razón en la necesidad de ampliar la discusión sobre lo que es el neoliberalismo, ¿verdad? Porque cuando nos dice un funcionario, un líder político del país, Sochi's Life, lo que está diciendo, no hay otra cosa que el neoliberalismo. Déjalo, exacto, fastidiate. Lo que quiso decir es no hay otra cosa, eso es así y te tienes que conformar con eso, es así. Y eso no es así. Hay muchos países que tienen sistemas totalmente distintos. Para empezar, tomemos los escandinavos, ¿verdad? Suecia, Dinamarca, Noruega. Y uno piensa, están tan lejos y son tan diferentes. No, tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros, tienen las mismas discusiones que tenemos nosotros, pero tomaron acuerdos de país, en acuerdos básicos. Uno no dice el gran acuerdo, el acuerdo mínimo en salud, el acuerdo mínimo en educación, el acuerdo mínimo en vivienda. ¿Qué es lo que necesita un ser humano para llenar sus necesidades fundamentales y para hacerla sostenible y para no dañar el medio ambiente? Fíjense cómo está el medio ambiente ahora en Estados Unidos. Los fuegos han sido una cosa terrible. ¿Por qué? Porque no hay históricas, la sequía, estamos realmente global, mira, todo dañando el planeta. Así que no podemos seguir con esas políticas, tenemos que cambiar. Y hay muchos países que han cambiado y han cambiado para mejor, ¿verdad? Buscando atender las necesidades humanas y del medio ambiente. Hace falta un liderato comprometido con su pueblo, que la riqueza que vaya a buscar es la riqueza del bienestar de su gente. Claro. No de su riqueza personal, de su bolsillo, a llenarse las pulseras de Rolex y de cuánta porquería se puede encontrar por ahí, sino dedicarse, comprometer su vida, ayudar a su... Y hay muchos jóvenes. Yo veo en el programa de maestría en gobierno que nosotros tenemos en la Interamericana, hay jóvenes que brillantes. Nadie se pone a estudiar esos temas porque quiere ir a hacer dinero. Porque para hacer mucho dinero, que no está mal, que está bien, que el que quiera dedicarse a eso, magnífico. Están las escuelas de administración de empresas y de negocios y demás. Pero hay jóvenes comprometidos, preparándose, formándose para asumir el liderato. Pero muchas veces estos jóvenes, tú los ves, que estudian, se preparan, y entonces no están en esos puestos de liderato. Exacto. O sea, no podemos decir que hay una escasez de estudiantes, de jóvenes preparados para servirle a su país. Es que pues no, como van con unas ideas, con una formación intelectual que les incomoda,
Lo que no les gusta, pues no le dan los sacan, como dicen por ahí, los esquinean y no se les da la oportunidad. Pero los hay. Los hay. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Ah? Hola, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Le habla Aileen Albizu. Hola, ¿qué tal? Mire, yo estoy llamando porque yo tengo una preocupación muy fuerte. Adelante. Yo veo que las costas de mi país, y las islas municipios de Vieques y de Culebra las están dañando. Gente que compra en esa zona y destruyen todo lo que está en las costas del país. Yo no sé qué se puede hacer porque ha habido un gran movimiento para ir rescatando esas costas. Así que si ustedes nos dan algunas ideas de lo que se puede hacer. Yo sé que mucha gente que ha ido para rescatar costas o se las llevan arrestadas o le cae arriba la fuerza de choque. Y entonces pues tiene que haber alguna otra cosa que se pueda hacer para que esto se detenga ya. Le agradezco mucho el programa y que tenga una bonita semana. El problema que tenemos con las costas, o sea que mi primer gran proyecto como estudiante fue en 7º grado. Yo hice un proyecto de feria científica y después lo volví a hacer en 9º grado para seguir viendo cómo iba cambiando. Fue sobre la erosión en la isla de Cabra, que eso queda en Palo Seco. Y la última vez que vi, por lo menos ahí se tomaron unas medidas, unos rompeolas y demás, pero el problema es que lo que hacen estas personas que van a luchar, porque las costas son públicas, claro, son para el disfrute de todos nosotros, pero lamentablemente vemos aquí que se siguen otorgando permisos que no toman en consideración que además de que eso es público, el cambio climático está pasándole la factura. Todos esos terrenos, por ejemplo, de Ocean Park, si tú buscas mapas del siglo XIX y anteriores, ves que eso eran ciénagas, eran pantanos. Sí. Donde yo me crié, Levittown, era todo un... no es pantano, eso es manglares que muchos, desde los tiempos de España, los vaciaban para eliminar los mosquitos y demás, y poco a poco, ahora con el calentamiento global, el nivel, ¿verdad?, como ha ido aumentando de los mares, se está apoderando de todo lo que en un momento fue parte de la zona costera. Y mira, allí si tú vas por esa área de Ocean Park, ves, Marcia, cómo hubo casas que cogieron barriles, de estos barriles que utiliza la gente, que es donde traen petróleo y químicos, y después la gente lo usa para como bote de basura, sí, rellenos de cemento, y los enterraron para darle sostenimiento a la propiedad, y que ahora están sirviendo de rompeolas, porque las olas rompen ahí. Claro. Esas casas va a haber una tragedia, tarde o temprano, tal y como ocurrió en Miami, sí, con el edificio de apartamentos, que poco a poco el agua fue socavando y se cayó. Pues lamentablemente eso va a ocurrir. O sea que estas personas que están haciendo esas protestas y demás, pues tienen esa conciencia ambiental de lo que está pasando y de lo que puede ocurrir. Y además de que están tratando de que de los pocos entretenimientos públicos y gratis que tenemos, son nuestras playas. Y es el elemento de cohesión social están más grande. En mal estado, no las limpian, no las recogen. Es el elemento de cohesión social más importante que tiene Puerto Rico, es la playa. Sí, porque aquí lamentablemente no tenemos grandes parques que estén en buenas condiciones, bonitos, bien mantenidos. Claro. Tenemos la playa. ¿Hay alguna otra? Estamos ya, bueno, nos quedan 2 minutos. A mí se me queda una sección para discutir contigo, completa, que va a tener que ser otro programa, que es sobre la justicia en Puerto Rico, ¿verdad? La instrumentación de la justicia. No sé si podemos adelantar, pero yo soy hija de un abogado criminalista muy serio y muy riguroso, y siempre lo recuerdo hablando de la importancia de la independencia judicial, y eso parece ser un sueño de ayer, ¿verdad? Un sueño del pasado. Las escuelas hoy, las cárceles parecen escuelas de refinar
tácticas delictivas. Aprenden a ser más delincuentes los que entran a la cárcel. Cuando hay un derecho, volvemos a lo mismo, cuando hay un derecho constitucional a rehabilitarlo. A rehabilitarlo. Entonces la rehabilitación queda... tú escribiste a la suerte. A la suerte. Tú escribiste un artículo pidiéndole al gobernador la... ¿cómo se llama? La exoneración, la cancelación, la... ¿qué? De los 12 presos que habían completado. Sí, exacto, de la solución, no, eso del indulto. El indulto, pidiéndole al gobernador el indulto de 12 presos que habían completado un grado de bachillerato en el programa de estudios que lleva la Universidad de Puerto Rico ahí. Un programa que empezó el padre Picó, Fernando Picó, y que realmente es por donde se debe ir, debe ampliarse eso. Ejemplo de superación. No son 12 al año los que deberían salir ahí, deberían salir muchos más. Definitivamente. A mí me gustaría... Sí, en Puerto Rico hay un problema serio de acceso a la justicia. Y esto no se resuelve lamentablemente como se ha pretendido, que es entonces empujarle, delegarle, obligar a abogados que se dedican a la práctica criminal a llevar casos gratis, o pro bono, para ponerlo bonito, como se le dice, y también las instituciones que se dedican a eso se le han ido recortando los fondos poco a poco, fueron víctimas de la era Trump, que esperamos que no vuelva, y de cómo han ido fuentes por donde ellos generaban sus ingresos, se han ido recortando, y eso ha redundado en un pobre acceso, pobre o ningún acceso a la justicia, y unos sistemas carcelarios que no propenden hacia la rehabilitación, sino lo que propenden a lo que tú señalaste, a la perfeccionalización del criminal. Entonces me gustaría hacer un programa contigo y probablemente con la directora del programa del bachillerato en las cárceles, que hace tiempo lo tengo en la cabeza. Pero te agradezco un montón porque hemos cubierto muchos temas hoy. Y muy bien, y te felicito por todo lo que has hecho, y estoy segura que lo que vas a hacer es todavía más importante. Muchas gracias, Marcia, a ti, a toda tu distinguida red de audiencia, y nos volveremos a escuchar pronto. Así que estamos hasta el próximo domingo. Esta ha sido Marcia Rivera, que nunca me presenté ni nunca me presento. Marcia Rivera y Voz Alternativa. Hasta el próximo domingo, amigos.